afectados por este terrible desequilibrio en el que vivimos, ¿no?, con la naturaleza. Esto ha hecho eclosión este año en particular, que lo vemos en diferentes aspectos, ¿no? La pandemia es algo que claramente tiene que ver con la relación de la humanidad con la naturaleza y nos ha afectado globalmente. Los incendios que acabamos de pasar nos han afectado localmente y profundamente, y nuestra convicción como facultad es que esta es una cuestión que permanentemente tiene que estar en nuestros debates. Por eso es fundamental sostener los intercambios en torno a ello, ¿no? En nuestra facultad, bueno, además del doctorado en estudios sociales agrarios, tenemos una que sería, digamos, como en el campo del conocimiento, un conocimiento muy desarrollado, muy profundo, muy fundamentado, desde ahí hasta las elecciones que hacen muchísimos de nuestros estudiantes de grado a la hora de hacer sus trabajos finales de grado, que desde hace muchos años hay muchos y muchas estudiantes que eligen cuestiones vinculadas al ambiente, cuestiones vinculadas a la vida del movimiento campesino, los trabajadores rurales, de la producción agroecológica, etcétera, etcétera. En ese amplio campo hay un gran desarrollo también de investigación, de proyectos de extensión, de programas, justamente porque lo consideramos una cuestión que transversaliza también nuestros debates y nuestras producciones de conocimiento, ¿no? Así que nuestra idea es poder sostener diversas actividades con diversos actores en torno a estos ejes temáticos, y seguramente, bueno, con filosofía seguro, pero la idea también es poder avanzar en otros cruces interdisciplinarios con distintas facultades, de modo que, insisto, sea una temática que de manera permanente esté cruzando nuestros debates y la formación en general que se aborda desde la Facultad de Ciencias Sociales. Así que me parece muy importante este ciclo. También quería decir que hemos estado promoviendo estas cuestiones para debatir en Claxo, ya que acá estamos 3 centros de Claxo, ¿sí?, el CIFI, el CEA y la Facultad de Ciencias Sociales. Así que, bueno, el compromiso en esta cuestión que nos transversaliza va por distintos caminos, y la idea es que nos sigamos encontrando en ellos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy en las estribaciones de un día dedicado a tomar exámenes de filosofía antigua, que es lo mío. Así que ustedes disculparán la conexión mental ya que languidece, ¿no es cierto? Pero con mucho gusto cuando Carolina Álvarez Ávila, nuestra actual secretaria de Ciencia y Técnica, me convocó a compartir un rato aquí, me di esta vuelta por esta cosa extraña de los espacios virtuales, ¿no? Pero bueno, primero muy, muy contenta de tomar contacto con todos, todas y cada una de ustedes. Las caras que me permiten ver son todas caras muy apreciadas y muy queridas, algunas más cercanas en la cotidianeidad. Como dijo María, bueno, nosotros tenemos la dicha de poder compartir tantas cosas con la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? La dicha de compartir tanto problemáticas investigativas de la enseñanza de grado, de posgrado, y de nuestra relación con los territorios, con las comunidades, con las problemáticas sociales, ambientales y políticas. En ese sentido, 2 aspectos que quiero destacar. Uno es el lugar de estos debates en la universidad pública, ¿no? Al contrario de algunas miradas, yo creo que la universidad siempre ha sido, y hoy más, un territorio de conflicto, no un territorio de pensamiento más o menos homogéneo, más o menos bien pensante, más o menos plano,
más o menos cuidadoso de no tocar mucho los intereses fácticos, más o menos prudente y de no alzar la palabra muy fuerte ante la incidencia de las acciones de los grupos económicos concentrados, más o menos tranquilo, para no tener muchas veces que tomar también la voz para señalarle a otras instituciones del Estado o al Estado mismo sus deficiencias. No tiene por qué ser así. Las mejores tradiciones son las que como comunidad nosotros reivindicamos en la universidad pública, que es un modelo, una forma de pensar la universidad dinámico, activo. Entonces quiero decir que siempre está por hacerse, a eso me refiero, y que tiene que ver con un proceso de luchas populares muy largo, que le han ido definiendo, que le van agregando esos términos, ¿no? Pública, gratuita, autónoma, laica. Cada uno de esos términos ha sido una lucha. Hoy estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con los feminismos y también estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con las causas ambientales. Entonces, la primera cuestión es que estamos en el corazón de la polémica y que en ese sentido la conversación y la discusión no debe ser endogámica. Quiero decir, no debe remitirse, aunque sí se enraíce y ancle en ellos, a los espacios de grado, posgrado, investigación, extensión, ancla en ellos, pero se articula, se trama, se enrieda, diría yo, en el sentido que asume la problemática de los territorios, de las comunidades, del activismo y de una discusión central, y es si esta tierra, si todas las seres vivientes, si todos los que andamos caminando por este suelo, tenemos todo lo que podemos fácilmente entender y lo que no, tenemos derecho a vivir y a vivir plenamente o no. Y en ese sentido está la polémica, ¿no? ¿Qué es lo que contribuye y hace crecer? ¿Qué es lo que destruye, desertifica, incendia y atenta, ¿no? ¿Qué es lo que en definitiva calla voces y qué es lo que las potencia? Así que a mí me parece que esta es la apuesta, en la cual me alegra enormemente que puedan intervenir las voces de nuestras facultades, de los espacios de investigación, de ámbitos de trabajo largamente consolidados, de otros más recientes, de departamentos, en el caso nuestro hay dos carreras, dos departamentos que están fuertemente involucrados, antropología y geografía, que hay aquí compañeros, compañeras, pero por supuesto que no se limita a eso. Las humanidades tienen esa cosa vieja como el mundo, de que tienen que meterse con todo e interesarse por todo, ¿sí? Y también es interesante decirlo porque muchas veces cuando alzamos nuestra voz en determinados ámbitos de la universidad, como el Consejo Superior, dicen, pero ¿cómo es posible que desde la Facultad de Humanidades o Sociales vengan a hablar de cosas que parece que le quedan a otros, ¿no? Facultades o a otros ámbitos del saber? Bueno, es posible porque nuestra voz es importante, es valiosa, forma parte de las problemáticas de esas con las que se abordan estos temas e incluso puede traer perspectivas a esos ámbitos que no están o pueden revalorizar voces que en esos lugares son más marginalizadas o silenciadas. Así que yo, como suele ser a veces mi costumbre, no vengo a traer la paz, sino la guerra, en el sentido de que estamos en medio de situaciones que amenazan muy seriamente la vida de todos, de todas, pero sobre todo de las poblaciones, las comunidades, los territorios más empobrecidos o más afectados por la lógica extractivista. No porque sean pobres, sino porque han llegado a serlo, no porque sean lugares disponibles para cualquier emprendimiento, sino porque así se los ubica en políticas privadas y públicas. Así que bueno, yo le doy la bienvenida a todas las discusiones, los debates que tienen que ver con volver a poner sobre la mesa nuestro lugar como universitarios, universitarias, nuestras alianzas, nuestros objetivos estratégicos y nuestras construcciones políticas. Porque lo último que yo quiero decir es que la universidad es un actor o una actriz, como quieran, político. No es un
un espacio de burbuja de generación de conocimientos neutrales, sino que, como todo actor o actriz político en una sociedad, toma partido. Así que hay que tomar partido, y ahora más que nunca. Ahora hay que tomar un partido fundado, informado, dialógico, con capacidad de construcción y con capacidad de interpelación. Así que bueno, en nombre de todas esas ideas, prácticas, historias, territorios, personas, seres vivientes, de los más chiquitos a los más grandes, saludo la actividad y bueno, como un poco le pasa a María, me quedo un ratito y después tengo que ir a navegar por otras pantallas, pero muy contenta y seguramente luego se podrá escuchar todo el desarrollo. Bueno, agradecidísima a organizadores, organizadoras y participantes. Bueno, yo voy a ser muy breve porque estamos muy ansiosos ya ha pasado tiempo y estamos muy ansiosos por escuchar aquí a los participantes expositores. Yo solamente quiero agradecer la colaboración de las facultades hermanas o de la facultad hermana. Quiero agradecer especialmente al director del CIFI, Eduardo Mateo, que siempre contamos con él. Bueno, cada vez que hay algo, los grupos de Claxo y demás, siempre está dispuesto, siempre podemos hacer cosas juntos. Así que bueno, quiero agradecer, además de estas instituciones hermanas, además hay otro punto, quiero aclarar que de acuerdo casi punto por punto, las decanas fueron muy claras, ¿no?, en esta perspectiva, por eso es que no voy a abundar sobre ese tema. Agradecer especialmente al programa de ruralidades, con Calle Learí y sus colaboradores, ¿no?, al programa de derechos humanos de la facultad y con él a la secretaria de investigación, a Carolina, que está también presente acá. Y especialmente quiero agradecer al Luis Hoxman, que desde Tras las Sierras se aceptó ser moderador de este ciclo. Y también quiero, no puedo dejar de mencionar a Juliana Enrico, que fue directora, que inició, fogueó este ciclo. Bueno, no sé si me olvido de alguien, a César también por acá. Yo solamente volviendo a mi formación humanística, y voy a hacer lo que hago siempre. Les voy a leer un poema, cuatro versos de un poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene uno de los poemas, en mi juicio, más lindos, más hermosos, mejores, diría, como crítico, que se llama Alturas de Machu Picchu. Ahí él le canta a la tierra, le canta a las piedras, le canta al maíz, le canta al hombre incaico, y yo tomo los últimos 4 versos y con eso cierro esto. Y esto viene a ser un homenaje a estos luchadores, ¿no?, estos luchadores ambientales que se han ayornado hoy, tan necesarios. Alturas de Machu Picchu, 4 últimos versos. El poeta, luego de hablar de la naturaleza y demás, dice: dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad a mis palabras y mi sangre. Nada más. Eso, o sea que eso es un aplauso para toda la gente que está acá participando, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, saludo a todas, todos quienes nos estamos acompañando mutuamente. Bueno, agradeciendo las palabras aquí ya compartidas. Voy a tratar de ser operativo, cosa que cuesta en estos medios tan extraños que se nos han impuesto, ¿no? Con Juliana, que ha estado justamente articulando toda esta actividad, reflexionamos primariamente sobre esta situación de encontrarnos frente a una pantalla, ¿no?, que sabemos de las dificultades tecnológicas que eso genera, ¿no?, la desigualdad que hay en el acceso a la misma y
y algo más profundo que tiene que ver con, bueno, las formas de vida que se imponen a través de esto. Todos tenemos que hacer un esfuerzo dada la situación por dialogar en este medio. Bueno, esperemos que prontamente podamos volver a las calles y a las aulas y, bueno, estar más libres en nuestros territorios, ¿no? Esa es como una reflexión inicial frente a este hecho que a mí también me parece bastante incómodo de que sea a través de una pantallita y ya con tanto tiempo. Pero bueno, estamos desarrollando un ciclo que le dimos por nombre COSID en Córdoba, luchas y horizontes alternativos. El ciclo consta de 3 conversatorios. El que nos convoca hoy se llama Incendios y Destrucción del Monte Nativo. En 2 semanas vendrá el segundo, que se llama, le dimos por nombre Monte Nativo, Tierra y Territorio, el 30 de septiembre, y el tercer encuentro, que se llama Agroecología, Alimentación, Salud y Prácticas de Vida Sustentable, el 14 de octubre. Evidentemente están entrelazados y por eso mismo, si bien inicialmente la iniciativa surgió por el horror de los incendios y todo lo que esto evidenció, bueno, sabemos que las 3 cuestiones que hacen a nuestra madre tierra están absolutamente integradas. Bueno, en esta ocasión nos van a acompañar 2 compañeras y un compañero que de manera consecutiva a como lo tenemos acá referido, nos van a compartir su palabra. Voy a hacer una breve referencia, ¿no? a cada uno de ellos y de nosotros, ¿no? Laura Gómez Silveira es comunicadora social, brigadista e integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba y de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas y de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba. Luego Joaquín Deón, que es geógrafo, está haciendo un doctorado en geografía en la Bauhaus, que es de la Universidad de Weimar, Alemania, y como becario de CONICET, su doctorado en el doctorado en Estudios Sociales Agrarios del CEA y de la Facultad de Ciencias Sociales y Agronomía, y bueno, forma parte de 2 programas de investigación. Uno de ellos es el programa de estudios conflictividad territorial, crítica al desarrollo y movimientos societales. Bueno, además de participar activamente desde hace años en asambleas y organizaciones socioambientales de Sierras Chicas, donde vive junto con su compañera y su hijita, Alegra. Y en tercer lugar tendremos la palabra de Gilda Collo, integrante de la Asamblea Punilla Sur, miembro del Pueblo Amaranto en la Red de Alimentación y Consumo Consciente Orgánico, sí o sí, integrante del programa Pedagogías de la Tierra de la Comunidad de Aprendizaje en Red Abejar, doctora en Ciencias Geológicas, profesora titular de la Cátedra Ambiente Físico de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía, investigadora independiente de CONICET, en el Centro de Investigaciones en Ciencia de la Tierra, de CONICET y la Facultad de Ciencias Físicas y Desastres Naturales, un espacio en el donde ha dirigido una 20 de tesis doctorales y trabajos finales. Integra la Comisión de Articulación con Actores Sociales de Ciencia de la Tierra, del Centro de Investigaciones, coordina el ciclo Ciencia Abierta y Ciudadana, realiza en colaboración con el MINCIT de la Nación, Cientópolis, el Centro de Investigación para la Transformación de la Ciudad de Córdoba en el año 2019, participante de la especialización Justicia en Saberes, Epistemologías del Sur, y los saberes nacidos en las luchas, que pertenece a Claxo, o está integrado a Claxo, y desde el 2008 ha dirigido proyectos nacionales y de cooperación internacional. Bueno, esa sería la referencia de las compañeras. En mi caso,
particular, soy docente, bueno, me formé en la Facultad de Filosofía en Historia, luego en Antropología en mis posgrados de maestría y doctorado. Trabajo en el CEA, en el área de estudios latinoamericanos, en la dirección del doctorado en estudios sociales agrarios, y como investigador independiente de CONICET y docente también, integro y coordino el programa que se llama Estudios Conflictividad Territorial, Crítica al Desarrollo y Movimientos Societales. Desde hace 10 años he participado en la Universidad de la Tierra, en Chiapas, que es un espacio de formación de pueblos indígenas, y relacionado con eso, soy adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, participan del EZLN en México, participando en distintos colectivos en Argentina y México. Bueno, dicho esto, podemos pasar a escuchar a los compañeros. La idea es que nos compartan su palabra unos 20 minutos cada uno, no más de eso, y luego vamos a habilitar por medio del chat a preguntas, y no solamente preguntas, sino, bueno, lo que les inspire y quieran compartir. Bueno, gracias por estar acá, gracias por invitarme. Yo veo muchos compañeras y compañeras del territorio de luchas, así que los abrazo por intermedio de la virtualidad. A pesar de que pasé por la universidad y dicen que soy comunicadora social, no tengo formación académica, salvo mi paso por la universidad y bueno, vengo más desde la militancia del territorio, ¿no? Y sí aprendo todo el tiempo de mis compañeros y compañeras, que muchos han pasado por la universidad y otros no, que por ahí se aprende mucho más de aquellos que caminan, ¿no? Todo el tiempo en sus luchas. Bueno, me invitaron, según me dijeron, por la militancia, ¿no? Por la militancia de base, que no sé si todos saben, y todas, lo que es una organización de base. Nos ha pasado algo muy curioso con una compañera militante también, socioambiental, querida compañera, nos han invitado en esas grietas que existen y que hay que buscarlas todo el tiempo, a participar del programa ONU Red, y allí estuvimos participando durante 3 años. La primera vez que fuimos, y nosotros dijimos que veníamos, que no éramos una ONG, sino que veníamos de una organización de base. Todos, completamente todos y todas las que estaban ahí no sabían lo que era una organización de base. La mayoría eran funcionarios de otras provincias, y académicos y técnicos, y no sabían lo que era una organización de base, y cada vez que íbamos, fuimos durante 3 años, 2 o 3 veces por año, siempre tenemos que repetir lo mismo, ¿no? Que nosotros venimos de organizaciones de base. ¿Qué significa? Que no tenemos personería jurídica, que nos autofinanciamos, que somos apartidarios, no apolíticos, y que bueno, y que muchas veces trabajamos en el territorio organizándonos con nuestros vecinos y vecinas, así, simple. Creemos la primer célula de organización es esa, ¿no? De ahí sale todo. Entonces, bueno, muchas veces nos preguntamos esto, ¿por qué los funcionarios desconocen ciertas problemáticas o no están al tanto de ciertas cosas? Y nos parece increíble, pero en este andar ya desde hace muchos años y en diferentes lugares y problemáticas, muchas veces es así, los funcionarios desconocen lo que está pasando. Y nuestra responsabilidad es comunicar y hacerles ver y visibilizar nuestras luchas ambientales o sociales, o bueno, luchas feministas o luchas, un montón de luchas. Es nuestra responsabilidad.
Yo vengo de una asamblea de base, que es la Asamblea por la Reserva Bamba, donde realmente los concejales no tienen la menor idea cuando uno le habla de ambiente. Lo hemos comprobado muchísimas veces. Nosotros igual seguimos, ¿no? Y siempre tratando de brindarles las herramientas, que la mayoría de las veces ni las toman, pero bueno, también ahí encontramos estas como educar popularmente a quienes nos gobiernan, ¿no? Es una cosa rarísima en la que nos encontramos. Pero bueno, coincido hablando del EZLN, ellos dicen eso, ¿no? Que primero que los que gobiernan deben obedecernos, pero si nosotros no estamos organizadas y organizadas, si nosotros y nosotras no nos ocupamos responsablemente de conocer nuestros objetivos de lucha y nuestra lucha y de tener esas herramientas, nunca vamos a poder hacer que el gobernante nos obedezca, ¿no? Y esa es la gran herramienta que creo que tenemos si trabajamos todos juntas y juntos. La organización territorial, como lo dije, para mí es la primer célula, ¿no? El juntarse con otras y otras ante una demanda que vemos en el territorio, en este caso socioambiental. Eso fue lo que nos movió a mis compañeros y a mí, vecinos de cuadra, vecinos de barrios y vecinas a juntarnos y ver qué estaba pasando en el lugar donde vivíamos, porque había muchas problemáticas socioambientales. Hay una reserva enorme, que es la más grande del corredor Sierras Chicas, donde fue decretada por ordenanza y no fue reglamentada como la mayoría de las reservas que hay en la provincia, ¿no? Que, como decimos nosotros, son reservas de papel. Y nosotros fuimos estudiando y conociendo, y en ese andar comunicándonos y compartiendo con otros y otras que venían de luchas anteriores, y tomamos pedazos de luchas que había en el territorio, y nos juntamos con otros y otras que estaban haciendo lo mismo en el corredor de Sierras Chicas, que es donde está la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba. Y en este camino fuimos formando redes, nos sumamos a una red que ya existía, que es la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, y después formamos otra red más amplia, que es la Codebona, que es la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo a nivel provincial. Y lo hicimos de a poquito, y siendo muy poquitos, y trabajando y preparándonos responsablemente. Nos costó, o a mí al menos personalmente, que no vengo de las instituciones, me costó muchísimo entender lo que era la cuenca, entender lo que era un árbol nativo y una exótica, entender la diferencia entre un desmonte y una tala, entender por qué hay zonas rojas, verdes y amarillas, y todo eso lo fui haciendo con mis compañeras y mis compañeros, y cuando no sabía preguntaba, y cuando algunos no estábamos de acuerdo debatíamos, y creo que está ahí el nivel de responsabilidad cuando uno tiene como objetivo trabajar por un ambiente más sano, ¿no? Porque cree en eso. Tenemos que ser responsables de autoformarnos, de autoconocer, porque si no, ¿desde dónde vamos a ir a hablar con las autoridades, ¿no? Con quienes nos gobiernan? Porque también hay que hablar con las instituciones, y también hay que hablar con los concejales, y hay que hablar con el intendente, y hay que ir más arriba y hablar con el secretario de Ambiente, y más arriba y hablar con el gobernador y con el ministro de Ambiente nacional, y bueno, y con un montón de personajes que son los que tienen en su poder el hacer la ley o el hacer que se cumpla. Pero si nosotras y nosotros no sabemos de eso, ¿cómo les vamos a ir a decir o cómo vamos a pretender que ellos cumplan con algo que está escrito y nosotros y nosotras la desconocemos? Entonces, bueno, como que me parece que hay que ser muy responsable, ¿no? En cada lucha que se hace, en cada lucha que se emprende. Puedo contar 1000 anécdotas, que no sé si vienen al caso o no, desde, no sé, de ir a debatir
por así decirle, con el director de minería por una cantera que querían poner en Calera y bueno, y fuimos y nos sentamos a hablar de igual a igual. ¿Pero por qué? Porque nosotros conocíamos, nosotros ya habíamos ido, nosotros sabíamos de leyes, aunque no estábamos formados académicamente en eso, pero lo habíamos estudiado y así pudimos ingresar a un expediente. Y cuando leíamos el expediente sabíamos lo que estaba hablando el expediente. Entonces, como que esas son herramientas que nosotros y nosotras como vecinos y vecinas tenemos que tener. Si no, no podemos hacer cumplir lo que las leyes digan, porque siempre es legislación que no se cumple. Entonces, y por ahí muy brevemente, cuando soy brigadista también, brigadista forestal. Soy un montón de cosas más, ¿no? Que no los puse ahí en mi currículum. Pero bueno, en esto de ser brigadista forestal, ¿y por qué brigadista forestal? ¿Por qué me formé? Me formé con parques nacionales porque veía que si vivo en el monte tengo que saber apagar un fuego. No porque vaya a ir a apagarlo, que el cuerpo no me da para ir a apagar un fuego, pero sí tengo que saber cómo se forma, de dónde viene, cuáles son las herramientas, cómo comunicar eso. Entonces yo creía que eso era bueno para mí y lo recomiendo. Y como brigadista forestal, en esto de los incendios, ¿no? En estos últimos incendios, que la gente se empezó a preocupar, uy, ¿qué pasa? Que en Córdoba no. Hay muchos, todos los años se incendia Córdoba. Todos los años tenemos grandes incendios y en el 90% los incendios son intencionales. No sé, este año en particular, y celebro que así haya sido, muchos y muchas empezaron a dar cuenta que Córdoba se incendia. ¿Y qué hacemos con esto de que Córdoba se incendia? Y bueno, empecemos a debatir, y está bueno, y celebro que haya sido así, pero hay muchas organizaciones, muchas y muchas vecinas y vecinos que venimos laburando con el tema de los incendios y otras problemáticas socioambientales desde hace mucho tiempo. Entonces, por un lado, celebro que haya mucha más gente tratándose de informarse, ¿no?, sobre los incendios y hagan marchas y se movilicen. Es buenísimo. Pero si esa movilización no tiene un conocimiento responsable de lo que significa, creo que nos puede ir en detrimento de todo esto. Cuando se trató el tema de los incendios, que las sierras se seguían incendiando y salió todo este tema de autoconvocadas, y hablo por mí personalmente, fui muy criticada por muchos vecinos y vecinas que me conocen, de por qué no formaba parte, y les expliqué, porque yo no soy autoconvocada. O sea, yo vengo de una organización porque creo en eso, yo creo en la organización. Y bueno, por eso no soy autoconvocada. Y lo que sugerí es, responsablemente comuniquen, responsablemente lean, pregunten. Y cuando empezó a salir esto de la emergencia ambiental, a mí casi me dio un ataque, porque hacía muchos años que estábamos en por qué no pedir la emergencia ambiental. Entonces, bueno, recién ahí cuando hicimos un conversatorio, hacía las apuradas, en 2 o 3 días yo empecé a hinchar realmente a mis compañeros y compañeras, que son unos grosos de verdad y grosas, para hacer este conversatorio de por qué no la emergencia ambiental. Y ahí se lograron cambiar algunas cosas. Entonces, ahí me puse a pensar, ¿no?, personalmente, qué importante que es organizarse, ¿no?, estar con otros y otras, aprender, debatir, comunicar, y que no todos los hacen. Por ahí está buenísimo esto de salir a la calle y de manifestarse porque algo nos está pasando, pero atrás tiene que haber siempre una organización, eso es lo que yo creo. Y lo que creemos con mis compañeras y compañeras, y así es la historia de la coordinadora acá en Sierras Chicas, que se juntó por la falta de agua por allá por el 2012, y de la Codebona, ¿no?, a nivel provincial, que nos juntamos 5 gatos locas, por
por este nuevo proyecto, ¿no?, de cambio de la ley de bosque allá por el 2016, creo que fue, y bueno, y armamos 3 marchas y audiencias y amparos y el proyecto de ley se cayó, ¿no? Pero ¿por qué? No solo por nuestras marchas, sino también por el conocimiento que nosotros teníamos y el estudiar y el juntarnos con muchos compañeros y compañeras. Y eso, bueno, para mí es eso, es mi punto de vista. Y en esto de la organización también va esto, si uno o una tienen el interés de realmente de luchar socioambientalmente por algo de su región, está buenísimo que busque juntarse con otros, o que busque alguna asamblea que haya en su lugar y que vea si le gusta, si acuerda. Hay muchas asambleas en muchos lados. Y es bueno el mar. Ahí, bueno, ¿no? Si alguien otros y empezar, ¿no?, algo nuevo, pero siempre es con el otro y con la otra. Y cada asamblea, cada red tiene diferentes formas y modos, diferentes estrategias para acceder al mismo objetivo. Algunas asambleas son más legal, ¿no?, que todo lo llevan a juicios, otras esperan un poco hasta el momento final, otras son más de movilización, y todas las estrategias valen, como siempre decimos. Pero creo que lo principal, y en eso coincidimos todas las asambleas, es el de formarse, el de conocer el territorio, el de caminarlo, el de hablar con los vecinos y vecinas y ver qué es lo que les preocupa, qué les pasa, por dónde vienen las cosas, el tener una lectura política, el saber con qué actores estamos en el territorio, ¿no? Eso es muy importante a la hora de organizarse y militar, por así decirlo. Y también es importante el respeto hacia otras asambleas y organizaciones que por ahí no tienen la misma estrategia que una, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Es cuidar el ambiente, entonces ser más respetuoso, ¿no?, con aquellas asambleas o redes con las cuales por ahí no acordamos ciertas cosas, pero que compartimos el mismo objetivo. ¿Estoy hablando sola o me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Todo. Te escuchamos. Perfecto. Muy bien. Sí, Claro que sí. bueno, no sé por dónde voy, si ya no tengo mucho más para decir. El que les va a cantar todo es mi amigo, al que siempre leo, al que trato de editarles los libros que nunca termina, el que escucho y escucharía durante 5 horas seguidas, pero que no se lo tome a pecho. El que sigue es Joaquín Deón, que por ahí él les va a contar más de técnicas y de leyes. Yo lo que sé es esto, es de organización, tengo un sentido más político de todo. De hecho, cuando formamos la Codebona, nosotros tenemos varias comisiones y yo formaba parte de la comisión política, y el otro día me di cuenta, conversando con alguien muy lindo, muy linda, que en la comisión política éramos pocas mujeres, eran todos hombres. Creo que éramos 2 o 3 nomás. Y está bueno también esto, ¿no?, de que como mujeres también podemos hablar de política. Tenemos que hablar de política porque tenemos otra mirada. Y bueno, les podría hablar horas sobre la experiencia de la Codebona, que realmente éramos 5 gatos y gatas locas, y que logramos de cosas y logramos, después de mucho, mucho trabajo durante meses, literalmente de recorrer toda la provincia de Córdoba con asambleas abiertas, participativas, donde muchas veces nos sentíamos totalmente frustrados y frustradas. Logramos algo muy importante, que no sé si alguna vez seremos capaces de dimensionarlo. A pesar de todos los sacrificios que tuvimos y de toda la plata que gastamos, que era nuestra plata, éramos nosotros, y nosotros pues éramos los que poníamos las plata para recorrer toda la provincia de Córdoba. Y nada, bueno, fue
una locura, ¿no? Porque eso es lo que tenemos las organizaciones de base, que a nosotros no nos banca nadie. Nos bancamos nosotros, entre los compañeros y las compañeras. El que más tiene pone más, el que menos tiene no pondrá y pondrá la próxima vez. Esas marchas multitudinarias, yo no sé si pueden dimensionar lo que es hacer una marcha de 20.000, de 40.000 personas, de 20.000 personas, desde conseguir un escenario, desde poner a los artistas, hacer la lista de artistas, que todos y todas se ofrecían gratuitamente y tocaban nada más que 5 minutos porque la lista era enorme. De bancar la seguridad, cómo hacer con la seguridad con tus propios compañeros y compañeras. A mí me tocaba esa parte, ¿no? La de organizar la seguridad. Uno siempre está del otro lado, no está organizando la seguridad en una marcha. Y bueno, y a uno a veces le toca eso también, ¿no? Y bueno, es un trabajo muy grosso el que hicimos, que alguna vez por ahí podremos dimensionarlos, donde, nada, cada uno puso su granito de arena y todo, desde las calcos que hacíamos, desde las bolsas, desde el que imprimía, desde la que hacía la gráfica para ver si podíamos pagar ese escenario, que obviamente no lo dejaban gratis, pero bueno, era lo menos costoso que podíamos. Desde la marcha que se les ocurrió a los caballos venir de no sé dónde, 3 días a caballo, y teníamos que ver dónde se quedaban, quién les daba de comer a los caballos, quién alojaba gente. Es algo que no puede dimensionar atrás de una movilización lo que hay, no es solo ir a la calle responsablemente, y todos los micrófonos ahí apuntando, y todos los canales de televisión apuntando, las más que hacíamos Córdoba, para que no en el proyecto de la ley de bosques. Y estamos seguros, y ahora Joaquín se los va a contar, seguros y seguras que se viene otra peor. Entonces por eso hay que estar preparados responsablemente, empezar a prepararse y empezar a estudiar porque tenemos esas herramientas y hay que usarlas. Y el día que nos tengamos que movilizar porque nos quieren hacer una peor que la que nos querían hacer en el 2016, si logramos pararla, tenemos que estar preparados y preparadas porque va a ser muy grosa. Y ahí tenemos que estar todas y todos. Bueno, nada más. Gracias, Daniel. Gracias, Laura, también por lo compartido y bueno, todas las cosas que has estado comentando de luchas comunes que nos encuentran a muchos y muchos de quienes estamos aquí en este momento y en los otros espacios. Ahí ya voy viendo a algunas de las personas que están en Pincho, Matías Borrastero, hay un montón, Nati, Luca. Muchísima gente que comparte los espacios. Quiero anticipar de que en lo que yo voy a presentar, tratando de cogerme de los tiempos, siendo las 19 horas ya, unos 20 minutos, voy a estar hablando como desde la compu de mi compañera. Ahí activo la cámara, disculpen, porque voy a estar presentando también unas imágenes. Ahí está, porque voy a estar presentando también unas imágenes para que podamos ir tomando algunas dimensiones de lo que tiene que ver con los incendios y poder ir profundizando en algunos de los análisis que de haber estado en el fuego en este y en anteriores incendios. Cabe recordar esto que bien destacaba Laura, que estos últimos incendios, que en total a nivel provincial no han terminado porque la situación de baja disponibilidad de agua y las escasas precipitaciones hacen que estemos todavía en riesgo extremo de fuego, ¿sí? de incendios. Pero que en incendios anteriores nos ha encontrado trabajando conjuntamente a cuerpos de bomberos voluntarios, a brigadistas, a voluntarios que hemos tomado en algún momento cursos o que hemos participado en cuarteles también, y que cada vez que hay un fuego cerca de nuestras casas decidimos, con el respeto que amerita la organización que existe en torno a ello, decidimos dar una mano. Así que lo que voy a estar presentando hoy va a tener que ver con esto, con que podamos dialogar en torno al fuego como si estuviéramos en un encuentro, como si estuviéramos en una cocina, pero con la emergencia y la urgencia que amerita estos incendios, que no son ese espacio de encuentro, sino que son un lugar
para que realmente salgamos a combatir. Y salgamos a combatir no cual ejército en una guerra, sino simplemente salgamos primero a frenar el fuego, porque hasta hace unos días en Tras la Sierra ha habido incendios, porque los focos que se creían apagados el 25 de agosto aquí en Sierras Chicas continuaron 4 o 5 días más, etcétera. Y la situación se repite. Hoy mismo en la provincia, por ejemplo, de Santa Fe, continúan los incendios y ya las distintas vecindades que dan a la vera del río Paraná y de otros arroyos próximos tributarios del Paraná están trabajando extremadamente para que se sofoquen esos fuegos, pero para que al mismo tiempo se avance en un proceso como puede ser el de la ley de humedales, como puede ser el de la actualización y, ¿por qué no también decirlo? Lo voy a estar presentando, la derogación de determinados artículos de la ley de bosques, que por más que tenga la ley 9814 de la provincia de Córdoba, un artículo que da cuenta de que después de un incendio no se puede cambiar el uso del suelo y el Estado tiene que hacerse cargo de llevar adelante los mecanismos para la remediación. Ahí vamos a estar dialogando también cuáles pueden ser esos mecanismos. No contratar a empresas como Biofábrica, que producen masivamente y con semillas genéticamente modificadas, que producen árboles a escala industrial, sino que simplemente estamos hablando de cómo la ciudadanía se puede sumar también en estos procesos, de cómo el artículo 37, por ejemplo, de la ley de bosques, y amerita que no esté más porque vuelve regresiva la ley. El artículo 37 establece que minería se puede hacer en todas las zonas rojas, y eso impacta directamente sobre nuestras cuencas serranas, por ejemplo, o aquel artículo que establece que donde se va a ejecutar una obra de interés público se puede cambiar la categoría de conservación, hecho que no tardó en ser anunciado. Cuando hace unos días se empezó a decir que la nueva traza de la autovía ya está en marcha, en lo que tiene que ver con los tramiteríos, no por suerte en lo territorial, dado que hay una defensa fuerte de los vecinos, las vecinas movilizados en Punilla, pero esa autovía va a pasar por donde se quemó todo, ¿sí? Lo mismo que el segundo anillo de circunvalación, como se lo está planteando. Vamos a ver algunas imágenes. Voy a compartir la pantalla, voy a pedir que si puede alguien decirme si se ve bien la pantalla. Ahora voy a empezar a compartirla desde mi cuenta. Primero y antes que nada, algo que hablábamos en la previa con Luis Daniel Hoxman, es el tema de qué hablamos cuando hablamos fuego, por qué no cabe acá utilizar el término quema y por qué sí amerita utilizar el término incendios, ¿sí? Y acá tanto las ciencias sociales como la filosofía y las humanidades y a otras ciencias, las biologías vienen trabajando mucho también en torno al fuego, con los trabajos de Ana Cingolani, de Melissa de Giorgis, Amuchaste, y bueno, hay muchos trabajos que se vienen realizando últimamente en torno al fuego, que es necesario identificar esas 3 categorías para arrancar a hablar con estas imágenes que voy a presentar. Bien breve, cuando estamos hablando de fuego, básicamente estamos hablando de esa energía, de ese calor, pero también de esa herramienta para la cocina, de esa luz y ese calorcito para el encuentro, que ancestralmente se utiliza, se aprovecha y a su vez existe en la naturaleza. Existe como elemento, pero también existe como apropiación colectiva, familiar, como uso de las distintas sociedades. El fuego devenido en herramienta para poder modificar o ayudar a modificar la situación de un terreno, devino en quema a lo largo del tiempo. Esa quema controlada permitió poco a poco que muchas de las tierras de distintas comunidades, de distintos grupos familiares, sean nómadas, sean sedentarios, utilicen la quema en sistemas agroproductivos. La quema se sigue utilizando en muchos lugares del mundo, y la quema
en estudios que, por ejemplo, han realizado Berberian y Pastor, allá por la década del 2000, y que continúan, entiendo, con muchos becarias y becarios que trabajan con ellos. La quema está hecho marca en muchos de los paisajes, está hecho huella en los suelos y ha permitido el desarrollo de distintas prácticas humanas que tienen que ver con la alimentación más que nada. Ahora, los incendios ya se va un poco de las manos la situación, ¿sí? Los incendios pueden ser provocados por una situación natural, cada vez en una más escasa cantidad de porcentaje sobre el total de incendios que hay en el mundo. Vamos a poner este caso de esta imagen que estoy compartiéndoles aquí. La fuente de esto es FIRM, que es el sistema de la NASA de monitoreo de incendios. Tiene programados muchos satélites alrededor del mundo y estos son incendios de las últimas 24 horas combinados con los del último mes. Lo concreto es que hay más de 4.500.000 hectáreas que ahí estamos viendo que se quemaron. Ahí usamos la categoría incendio porque todos esos puntos que forman esos polígonos enormes, más que nada en el sur global con los incendios, son el fuego ya como herramienta de cambio de uso de la tierra a una escala industrial o mercantil de la avanzada de los distintos complejos desarrollistas. Básicamente, si nosotros bajamos un poco en las imágenes y empezamos a hacer un poco de zoom hacia lo que puede ser el cono sur, una porción grande del Gran Chaco, del Espinal, lo que es la porción del Amazonas, en alguna parte del sur del Amazonas y la región pampeana, vamos a estar hablando de que en el último mes han sumado aproximadamente, según la NASA, más de 800.000 hectáreas incendiadas. E incendiadas para los fines cuáles, y los fines son completamente variados. Si nosotros hacemos un zoom más particular aquí a nuestra provincia de Córdoba, a la provincia de Santa Fe y aparte de la provincia de Entre Ríos, vamos a encontrarnos con que los incendios que están aquí representados en los puntos rojos y que muchos de ellos dan cuenta de 100 hectáreas o más incendiadas, están en zonas de producción ganadera, en algunos casos, ¿sí? Eso tiene una reminiscencia a una práctica de quema, sí, obviamente, pero esa práctica de quema muchas veces se va o se la deja ir de las manos, ¿sí? Y ya los incendios toman la necesaria manera de expandirse, de ser guiados hacia donde hace falta o que las pasturas se renueven, o que la soja, el maíz, mediante organismos genéticamente modificados, el maíz también puede ser el sorgo, el trigo, etcétera, pueden avanzar. O también veamos lo que son los centros urbanos, ¿sí? Santa Fe, la provincia de Córdoba, ¿sí? La ciudad de Córdoba, perdón, y lo que es el Valle de Punilla y Sierras Chicas, por poner algunos de los casos, tienen que ver también con el avance desarrollista inmobiliario o con la recreación de élite, ¿por qué no? Si nosotros nos enfocamos solo tomando el incendio desde la visión de la pata del agronegocio y superponemos capas, ¿sí? Aquí podemos ver que gran parte de los campos que se han estado quemando en el cono sur últimamente coinciden con la localización de arriendos o campos que han sido comprados en los últimos 10 años por grandes empresas del agronegocio, por caso del Tejar, JBS, la misma AGD aquí en Córdoba, las empresas que forman parte del grupo Los Brobos, Arauco, ¿sí? Entre otras más. Voy a quedarme con el caso de Arauco, que es una productora más que nada agroforestal, pero con sus convenios junto a Biofábrica en la provincia de Misiones, desarrollan grandes modificaciones genéticas para la producción en masa de distintas producciones forestales, e inclusive junto, por ejemplo, con la Cámara de Agroaplicadores de la Argentina,
establecen proyectos de reforestación aérea como el que supimos escuchar en la legislatura al momento de debatirse la propuesta de modificación a la ley de bosques en el año 2016, que básicamente era esto, y voy a usar el término locura, pero relacionado también a lo alocado de la desesperación del negocio por meter una nueva idea donde la tecnología medie. Se proponía con drones, se proponía con aviones, tirar cartuchos de cartón con plantines en su interior, bombardeo desde las alturas con plantas de tipo nativo en el menor caso de ellas y exóticas en el otro mayor caso. A la par de ello emergió la ley agroforestal, por ejemplo. Y aquí en Córdoba la particularidad que tuvo esto es que se convirtió en ley, se enumeraron ciertas especies. Por suerte, como bien lo decía Laura recién, la movilización social frenó la institucionalización de esa locura en el marco de la actualización de la ley de bosques vigente, de la 9814, que se tiene que actualizar cada unos 5 años. Pero después de estos incendios que se han estado dando en la serranía y en el área metropolitana, vuelve a emerger por parte del gobierno provincial una solución que la presentan como si fuera colectiva. Primero, tiene que ver con una solución a escala industrial de reforestar, sin siquiera ver o al menos frenar la avanzada de actividades de altísimo impacto ambiental, como por ejemplo los circuitos de enduro, quad o cuadriciclos y motocross, que en las sierras han hecho talas, desmontes y avanzadas muy importantes, generando erosión, con el ruido espantando a la fauna y generando también conflictos tensos, que ahora vamos a ver en un ratito uno de ellos, entre vecinos, productores familiares, algunos de la ganadería de baja intensidad en la sierra, ¿sí? Y gente que realiza esta actividad que dice que es su manera de vivir en la sierra, pero que al mismo tiempo los inmobiliarios y los grandes productores de los feedlots o las megamineras de canteras utilizan ese justificativo para decir: se quemó el bosque, y a pesar de que está prohibido en el marco de la ley de bosque cambiar el uso del suelo, se hizo un circuito de enduro, quads y motocross, se erosionó y se dañó más el bosque, por ende solicitamos el cambio de uso del suelo. Eso se ha visto después de incendios anteriores. Y para citar algunos casos precisos, la chacrarización que se vive en Candonga, el mismo loteo de Villa Candonga en la zona de Agua de Oro, los proyectos que lleva adelante la empresa minera Gran Obú en la zona de las Sierras Chicas, con un acaparamiento de tierras cada vez mayor y una compra de otras canteras próximas, la avanzada de producciones de feedlots en el norte de Córdoba, en lugares que se quemaron en incendios anteriores, por ejemplo, entre Jesús María y la estancia Santa Catalina, o entre lo que es la estancia Santa Catalina y Charbonnier, por ese camino que va por ese lugar maravilloso que es Ongamira. La cuestión es que está ocurriendo cada vez con más fuerza esto, y los fuegos ya dejan de ser fuegos, las quemas dejan de ser ya quemas de prácticas colectivas, y los incendios se vuelven parte lamentablemente intrínseca de una práctica de negociado colonialista interno que cada vez daña más las cuencas, que cada vez pone más en riesgo a quienes habitan en las cuencas bajas, pero que a la vez también beneficia cada vez a menos personas teniendo tierras en más cantidad. Si vamos a los casos de los incendios de Parabachasca, el incendio de San José de la Quintana, este incendio la CONAE lo registró de esta manera, en esa imagen que vemos ahí, ¿sí? Este es el río Anizacate, que viene serpenteando y bajando desde las Sierras Chicas, y esto de aquí es lo que sería Villa del Valle Anizacate. Detrás, unos kilómetros atrás, este gran manchón de este incendio en el Valle de Parabachasca. Si vamos a Sierras Chicas, solo hasta el 25 de agosto, porque el incendio siguió,
después del 25 de agosto, se relevaron 6.765 hectáreas. Esos colores que ven ahí, que es el color anaranjado y amarillo, corresponden también con las categorías de conservación del bosque nativo, ¿sí? Pero en esos lugares, que lo podemos ver en el mapa oficial de la Ley de Bosques, tanto en Sierras Chicas como en lo que es Calamuchita, las manchas negras en este otro mapa son los incendios. Eso que podemos ver allí tiene que ver también con las categorías rojas en la Ley de Bosques, y cómo lo que se quemó son esas categorías rojas y amarillas en la Ley de Bosques. Hasta acá podrían no llamarnos la atención. Al fin y al cabo lo que se ha quemado es bosque nativo, y hay quienes buscan beneficiarse con la quema de ese bosque nativo, seguro. Pero si nos quedamos solo con la Ley de Bosques, vamos a tener esa refutación automática de que hay un artículo en la Ley de Bosques que nos dice esto que decía anteriormente yo, y que lo dice la Ley de Bosques, no creo yo, que es que no se puede cambiar el uso del suelo en las zonas rojas. Pero, siempre hay un pero, aquí en Córdoba y en otros lugares también, existen otras leyes, y existe la ley del DIPLAN, la ley 9841, la ley 10.004, también del Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana, que básicamente en zonas rojas y amarillas ha propuesto cambios de uso del suelo, en acuerdo obviamente con municipios locales. Y ahí vemos que de a poco es necesario no apartarnos de la visión de esto que nombré recién como un colonialismo interno, que básicamente por nuestros días está en torno a grupos empresariales del área metropolitana Córdoba, donde están localizadas también muchas de las empresas del agronegocio, que son las que invierten en el norte de Córdoba, pero habitan y tienen sus espacios de negociado aquí, en torno a prácticas, en torno a bares y a lugares de encuentros, que hay que decirlo, son lugares como las canchas de golf, que son lugares como los post-carreras de circuitos de enduro y quad, y que son lugares que obviamente son conocidos por los grandes impactos que se generan y por las pésimas decisiones que se toman allí. Pongo esto para ir avanzando de a poco en un cierre de esta manera. El incendio último que tocó mucho lo que es Punilla y lo que es Sierras Chicas en la fracción del cordón serrano de aquí de Sierras Chicas, se inició allí donde está ese pequeño icono azul, ¿sí? En la reserva Camín Cosquín, una reserva que aún no ha sido reglamentada, que tiene cuerpos de guardaparque solo en el verano, pero que, siendo zona roja en la Ley de Bosques, en la Ley de Biplan está como área de urbanización diferida. Está como área que se puede urbanizar. Y no es llamativo que mediante la excusa de la quema se taló un bosque allí. Esto lo está estudiando la Fiscalía de Cosquín, ¿sí? Se taló un bosque allí en un conjunto de lotes. Después de talar, para ocultar, ya que eso es reserva, para ocultar las pruebas, se decidió prenderle fuego, pero se olvidó que se está en el periodo de máxima sequía, que se está en el periodo de incendios. Y el fuego, con franqueza, se fue a la mierda. Así lo voy a decir. Porque ese fuego fue controlado para que no cruce hacia zonas como la reserva de los Quebrachitos, que está implementada, que tiene una organización muy fuerte desde la coordinación de la reserva, desde los grupos de vecinos que han estado trabajando, los cuarteles de bomberos, pero el viento que estaba llevándolo hacia allá logró ser frenado en cierta medida el fuego para que no avance hacia allá, pero poco a poco fue avanzando por la zona de Punilla. En la zona de Punilla, al igual que en la zona de Sierras Chicas, hay una superposición de cuarteles con jurisdiccionalidades. El Plan Provincial de Manejo del Fuego decide si los cuarteles se terminan definiendo cómo manejar el fuego en esos espacios. También hay brigadistas que tienen la necesidad y tienen la capacitación para entrar al fuego. En algunos casos fueron convocados, en otros no. También los municipios no tienen jurisdiccionalidad plena, entonces fueron algunos propietarios con voluntades propias los que aportaron algunas cosas. Algunos municipios sí se sumaron, pero el fuego en la noche esa se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y avanzó allí donde pueden ir viendo esa flecha.
Y en ese avanzar, llegó a este punto donde podría haber sido frenado y donde el lunes estuvimos trabajando un montón de gente para que el fuego se apague ahí. Hubo muchos cuarteles de bomberos voluntarios, hubo aviones trabajando allí, hubo heridos, ¿sí? Hubo bomberos del cuartel de bomberos voluntarios de Unquillo que resultaron heridos en su tarea por lo riesgoso que son esos relieves, pero también por lo riesgoso que es esto. Los caminos serranos están siendo privatizados, están siendo cerrados a manos del avance minero. No es llamativo lo que ocurre en Bamba, no es llamativo lo que ocurre en Villa Allende y en La Calera, donde el camino público S522 está cerrado. No es llamativo que el camino que sale cerca de Anfunes y que uniría de Anfunes con Ichilín, en lo que es el paraje Los Pozos, entre los pozos de Anfunes y el paraje Ichilín, esté cerrado también por un gran ganadero. No es llamativo, ¿por qué? Porque ahí no pudieron entrar los bomberos, porque ahí los bomberos que llegaron a pie se quedaron sin agua rápido, su cansancio era enorme, llevaban el alimento para un rato, pero no les pudieron alcanzar con vehículos otros alimentos, y esos caminos cerrados en las sierras, y esos caminos cerrados en el norte cordobés, también llevaron a que el fuego avance, y llevaron a que el fuego queme gran parte de estas reservas que además no están implementadas. Además, hay propietarios que lo que están buscando es avanzar con el negocio inmobiliario, como ya ocurrió con los incendios que hubo en la zona de La Deseada, en La Calera, como ya ocurrió donde hoy están barrios cerrados allí mismo en La Calera, cerca de los campos militares. Lo concreto es que el fuego se fue de las manos, el fuego se volvió parte de un paisaje dantesco, visto desde donde lo querramos ver desde esta área metropolitana que cada vez crece más, y donde el control lo están teniendo las empresas desarrollistas y agentes que toman la decisión después del incendio, que son estas fotos. No voy a pasar el video porque es un video muy fuerte, pero donde estas fotos se vieron, se están compartiendo acá, pero se vieron en videos que practicantes de enduro, quads y motocross, algunos de ellos inmobiliarios, algunos de ellos empresarios regionales, se metieron a los campos quemados donde la gente está trabajando en recuperar lo que son algunos alambrados, lo que están tratando de recuperar son los espacios donde crezcan los pastizales para que las pocas cabras que algunos tienen, las pocas vacas que tienen algunos allí, se recuperen. Se metieron a romper los alambrados. El fin de semana pasado se vieron estas imágenes, ¿sí? En lo alto de las sierras, paisanos, lugareños, a los furtazos pegándole a los motoqueros para que se vayan de allí, ¿sí? Y aquí es necesario destacar esto: la actividad del enduro, del quad y del motocross necesita estudio de impacto ambiental, necesita audiencia pública, se están aprovechando de ello para que se pueda cambiar el uso del suelo en esas zonas. Esto es entre Villa Allende, Cosquín y Santa María de Punilla, en el filo de las sierras. Eso está ocurriendo y eso es necesario que lo visibilicemos. Finalmente, y solo para cerrar, la salida sí es colectiva, pero que no sea engañosa, porque la salida colectiva que propone el Estado es industrial, es de base del agronegocio, es en base a un negocio privado y al mismo tiempo busca que los circuitos de enduros, busca que las picadas que quieren hacer en las sierras para supuestamente proteger los campos se hagan generando nuevos desmontes. Cuando allá arriba existen espacios patrimoniales ancestrales como las pircas de periodos coloniales y algunas de ellas anteriores, los corrales, los senderos que existen ahí arriba y los caminos, son espacios que permiten a la comunidad local llegar a atacar el fuego cuando los bomberos no pueden llegar hasta allí, que permiten a los paisanos resguardar su ganado cuando no puede llegar el Estado hasta allí a colaborar con estas situaciones dramáticas. Lo concreto es que las cuencas están en peligro, lo concreto es que debemos resguardar esas cuencas que se han quemado en las sierras, en el llano y en el norte cordobés. Debemos escuchar a los lugareños cuando nos piden que no ingresemos porque ellos saben de que el bosque empieza a volver solo, y ya lo ha dicho el INVIV recientemente,
ya lo he dicho, el proyecto de conservación y reforestación de la Sierra de Córdoba, con el laburazo que hace Daniel Remington en la zona de las Sierras Grandes. Lo han dicho muchas instituciones y muchas personas que trabajan o que viven y se alimentan también de nuestro bosque nativo y comparten su alimento. El desafío común es que estos bosques se recuperen, es que la ley de bosques sea un espacio para que se actualice decididamente de manera colectiva, para que la ley de Biplan no sea una superposición y un facilitador del negocio, y aparte en lo académico un posicionamiento en universidades europeas de agentes que aquí son fieles al desarrollismo inmobiliario. Pido disculpas por el tono, pido disculpas si he herido o he tocado a alguien, pero esto es necesario que se sepa, y es sumamente necesario que colectivamente digamos que el fuego es una cosa, pero los incendios son un negocio. Donde hubo fuego, negocios quedan. Y eso pasa en Córdoba. Donde hubo incendios, negocios quedan. Muchas gracias. Bueno, sí, impactante lo que compartió Joaquín, la verdad. Intenso. Bueno, yo empiezo agradeciendo también el espacio, agradeciéndole a Juli ahí por el convite. Bueno, y a todos los organizadores. Y de alguna manera voy a intentar salir un poco de lo coyuntural, esto que nos trajeron Laura y Joaquín, y ir a tratar de contextualizarlo, ¿no? En un plano un poco más amplio, más planetario, que en realidad sigue siendo algo muy urgente desde mi perspectiva. Voy a retomar de algún modo algunas de las reflexiones que nos compartieron María Inés y Flavia al principio, que tienen que ver con pensar un poco a escala más macro qué es lo que hay detrás de estos incendios, qué es lo que hay detrás del acuerdo de cocida, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, detrás de todo esto, además de intereses políticos, intereses económicos que claramente están, hay un paradigma que nos propone o nos impone vincularnos con la naturaleza de un modo determinado. Es un vínculo que nos lleva a pensar en la naturaleza como una mercancía, como algo que está a nuestro servicio, la naturaleza con valor en tanto sea útil para la humanidad. Nos propone una mirada dual donde el hombre o la cultura están por encima de la naturaleza, la razón por encima de la emoción, la mente por encima del cuerpo, el hombre por encima de la mujer. Nos propone esta idea del tiempo lineal, ¿no? Esto que hacia adelante tenemos el progreso, el desarrollo, el crecimiento, y si miramos para atrás tenemos, bueno, el atraso, las subhumanidades. Nos propone por ahí una única temporalidad, es un tiempo con una única temporalidad que es la humana, ¿no? Esta imposibilidad de convivir, de coexistir con otras temporalidades que no sean la humana. Y lo que nos propone, de alguna manera, a lo que nos lleva es a instalar nuestra seguridad como individuos, una sociedad que está profundamente individualizada en lo que Almudena Hernández, una antropóloga española, define como individualidades incompletas. Esta idea de que nuestra seguridad está puesta en el control, en el dominio, en la opresión de nuestro entorno. Es ahí que reside, ¿no? ¿Cuándo comienza esto en nuestro territorio? ¿Cuándo se instala? Bueno, Horacio Machado Bravo nos propone pensar que esto aparece, y yo lo comparto, en 1492 con el grito tierra, en lo que él entiende como el inicio del Capitaloceno, un momento en el que dejamos de pensar en la tierra como algo vivo y comenzamos a pensar en la tierra como algo inerte. Y desde ese momento comenzamos a producir nuevas socionaturalezas o nuevos sociometabolismos o nuevas naturalezas humanizadas, que son de alguna manera las que nos fueron conduciendo, nos fueron llevando a esta crisis multidimensional que estamos atravesando, ¿no? Que no es solo una crisis ecológica o ambiental, sino que es una crisis, bueno, económica, cultural, espiritual, es una crisis planetaria, ¿no? Tiene muchísimas dimensiones. De hecho, hay quienes hablan, no lo plantean en términos de crisis, ¿no? La idea de crisis nos hace pensar en algo que comienza y que en algún momento va a terminar.
hay quienes hablan de una mutación, que estamos mutando hacia otro planeta, un otro planeta, una otra Tierra, y de hecho que estamos atravesando la 6ª extinción masiva, ¿no? Una extinción que no tiene precedentes en la historia de la Tierra, a pesar de ser entendida como la 6ª, no tiene precedentes por las tasas de pérdida de biodiversidad a las que estamos llegando, a las que estamos generando, pero también por esto de que estamos de alguna manera eliminando estos nichos de refugio, ¿no? Que fueron los que en otros eventos de pérdida de vida a gran escala fueron los que permitieron a las especies sobrevivir hasta que unas condiciones nuevas habitables se restituyeron. Nosotros nos estamos encargando de eliminar cualquier nicho que puedan usar para refugiarse, ¿no? Bueno, este paradigma es un paradigma claramente antropocéntrico. En el mejor de los casos pensamos a la naturaleza como una serie como brindándonos una serie de servicios ecosistémicos, pero sigue siendo una mirada que es netamente antropocéntrica, centrada en el hombre y en el valor que nosotros, la naturaleza tiene valor en tanto nosotros se lo demos, se lo otorguemos. Esta es la única forma que tenemos de relacionarnos o de pensarnos con la naturaleza. Claramente no, han existido otras formas siempre. Las miradas ancestrales, por ejemplo, estas miradas que nos propone el campesinado, la mirada de los proyectos agroecológicos, la mirada que nos propone las pedagogías de la tierra, la idea de derechos de la naturaleza, ¿no? Esto de pensar a la naturaleza como un sujeto y no solo pensar a la otra vida no humana como un sujeto de derechos, sino también a la tierra, al agua, al aire, ¿no? Esta idea de que la tierra es un sistema vivo. Lo que nos proponen el buen vivir y lo que nos proponen los ecofeminismos, que básicamente piensan en 3 pilares, uno que tiene que ver con esta idea de que somos seres interdependientes, ¿no? Que dependemos los unos de los otros, que no podemos sobrevivir sin el otro, sin la otra, ¿no es cierto? Por otro lado, la idea de que somos ecodependientes, de que dependemos del entorno, que sin el entorno no podemos regenerarnos, no podemos alimentarnos, no podemos reproducirnos. Y también esta idea que nos corre un poco de esta idea del tiempo lineal de la mirada antropocéntrica, que nos propone pensar en una coexistencia de varias temporalidades, ¿no? Un tiempo en el que coexisten el tiempo humano, pero también los tiempos de la naturaleza. Y ellos nos plantean muy claramente de qué manera el desacople temporal entre estos tiempos de la naturaleza y estos tiempos de la humanidad y estos tiempos capitalistas, de alguna manera, son la madre de muchas de las crisis que estamos atravesando. El ecocidio, yo creo que aparece de la mano de ese desacople, ¿no? Es nuestra incapacidad de poder convivir con otras temporalidades. Estas formas biocéntricas, ¿no? Centradas en la vida, son formas que fundamentalmente se gestan, se fortalecen, se reproducen en el territorio. Yo creo que ahí Laura y Joaquín lo dejaron muy claro. Es ahí donde se fortalecen. Mientras que estas otras miradas antropocéntricas se fortalecen, se sostienen fundamentalmente por las instituciones. Salvando, claro, valiosísimas excepciones, yo creo que las instituciones en general, las políticas, las educativas, en general sostienen este paradigma antropocéntrico, ¿no? Y a mí me gustaría por ahí detenerme en el rol de estas instituciones educativas en sostener esto y la posibilidad de transformación a partir de las instituciones educativas. Un poco, bueno, en parte porque es el lugar en donde trabajo, pero también porque creo que es fundamental. Yo creo que es potencialmente una transformación muy grande, ¿no? Para poder empezar a pensar en la Tierra desde otro lugar. Y ahí me parece que vale preguntarnos
hacia dónde nos llevan, por ejemplo, los programas de educación ambiental o la idea de sostenibilidad, ¿no? Que son los que es la apuesta fuerte en estas instituciones educativas, que desde mi perspectiva siguen siendo miradas que tienen que ver con esta mirada antropocéntrica de la naturaleza a nuestro servicio, y que de alguna manera resultan siendo funcionales a este capitalismo verde que se está moviendo muy fuertemente ahora, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Cómo desde las instituciones educativas estamos formando como un sentido común, el sentido que después se instala fuertemente en las comunidades, que nos invita a pensar a la tierra a nuestro cerca, como la tierra a nuestra disposición, ¿no? Y hasta como una mercancía. Por otro lado, me gustaría detenerme también en el rol de las instituciones académicas productoras de conocimientos, ¿no? Que trabajan muy fuertemente. Yo soy geóloga, estoy ahora transitando un nuevo camino en la Facultad de Filosofía, pero bueno, he trabajado durante 20 años en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas Naturales, y ahí uno puede ver claramente cómo estas tecnociencias pretende dar soluciones a problemas que la misma tecnociencia genera, ¿no? Entonces, pensar de qué manera nuestras formas de producir conocimiento siguen sosteniendo y reproduciendo esta mirada de la naturaleza. Yo por ahí pensaba en la reacción de nuestros funcionarios, ¿no? Ante estos, por ejemplo, ante los incendios, y recuerdo los dichos de Schiaretti, ni bien se instalaron los focos y demás, y yo creo fuertemente que detrás de todo interés político y económico y demás, detrás de esos dichos, está este sentido común, ¿no? Esta especie de matriz que se va generando en nuestra sociedad, y a la que me parece a mí hay que cortar de raíz, porque si no, de otro modo vamos a seguir reproduciendo las mismas prácticas, ¿no? Es una matriz colonial, digamos, yo creo que en nuestras instituciones educativas, vuelvo a decir, salvando valiosísimas excepciones, de manera general me parece que estamos tremendamente colonizados, y hay que tratar de corrernos desde ese lugar. ¿Qué hacer? Bueno, yo puedo compartir algunas ideas que me dan vueltas desde hace un tiempo en la cabeza. De nuevo, me centro en esto de las instituciones académicas porque es mi espacio, pero también por el potencial que veo, y me da la impresión de que veo como dos acciones, desde mi perspectiva, urgentes. Una tiene que ver con instalar de manera transversal esta problemática en la universidad, ¿no? Pensando en el grado, no en el posgrado, que por ahí tiene otro trayecto, pero sí en el grado. Cuando uno piensa en la opresión de la naturaleza, ¿no? Uno no puede dejar de hacer un paralelismo con la opresión que se ha ejercido históricamente contra las mujeres. Entonces, yo pienso que la raíz de muchos de nuestros problemas, la raíz de estos ecocidios, de nuestra crisis, tiene que ver con esta mirada hacia la naturaleza, y me parece que una estrategia transversal, ¿no? Instalar esto de manera transversal, algo parecido a lo que se hizo con la ley Micaela, en toda la universidad sería fundamental, ¿no? Que no solo en las facultades que están estrechamente vinculadas con el territorio, sino en muchas otras que no lo están, este tema se instale de manera transversal, ¿no? Yo creo que va de la mano, va en paralelo con esto que está pasando con las cuestiones de género, son cosas inseparables, y me parece que ahí está la madre de muchos de nuestros problemas. Por otro lado, la necesidad de que estos saberes construidos en las luchas, estas epistemologías insurgentes o epistemologías de las luchas, permeen nuestra universidad, y no solo como saberes objeto de estudios, ¿no? Que de alguna manera logremos que estos saberes estén a la par jerárquicamente de los saberes construidos de manera hegemónica. Históricamente han sido silenciados, invisibilizados por no cumplir con los cánones de validación de la ciencia moderna. Yo creo que es hora de que esos saberes
aparezcan a la par de los que estamos acostumbrados a generar, porque fundamentalmente estamos viendo que esos son los saberes que están generando las transformaciones en territorio, ¿no? Entonces creo que es necesario que en nuestras universidades esos saberes estén presentes, que haya una ecología de saberes en donde los saberes dialoguen, pero no en los términos propuestos por la ciencia hegemónica, sino a la par, ¿no? Un ejemplo que a mí se me viene a la cabeza es esta intención de la Constitución de Ecuador de poner a la naturaleza a la par de la Pachamama. Cuando uno lee, dice la naturaleza o Pachamama, esa es una intención clara de darle jerarquía a la idea de Pachamama, que claramente no tiene que ver con la idea de naturaleza. La naturaleza es un concepto de corte claramente occidental, y la Pachamama tiene muchísimos elementos más, como esto de la tierra con vida, que la naturaleza no contiene. Entonces, esas cosas tienen que estar, desde mi perspectiva, instaladas en nuestro ámbito universitario. Y en el mientras tanto, me da la impresión de que, bueno, claramente acompañar las luchas, ¿no?, en territorio, eso es algo que no podemos dejar de hacer. Sabemos que para nuestras instituciones, los espacios de toma de decisiones y los espacios para nuestra justicia, los saberes que valen son los que legitima la universidad. Entonces esta idea de ir de la mano de las luchas en territorio es fundamental en el mientras tanto. De todos modos, entiendo que lo que deberíamos intentar hacer es también de alguna manera descolonizar nuestras formas de producir conocimiento, porque ir de la mano de estas luchas territoriales, pero a través de la producción de conocimientos del modo hegemónico, también tiene sus limitaciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, se me ocurre esta idea de la ciencia comunitaria, también de alguna manera cooptada, ciencia abierta, ciencia comunitaria cooptada por el capitalismo, para pensar en una ciencia efectivista o productiva, pero yo invito a pensar en la ciencia comunitaria como desde una visión muchísimo más amplia, que tenga que ver con salir al territorio y con construir y responder las preguntas en territorio, con este diálogo de saberes, esta ecología de saberes que mencionaba antes. Y por otro, bueno, esto de fortalecer la interdisciplina, ¿no? Esto de, en esta salida, en este intento de decolonización, de salir con esta mirada tradicional disciplinar, que bueno, yo creo que en las facultades de sociales y en filosofía y algunos otros espacios esto está muy caminado, pero en muchos otros espacios de la universidad no. Esta idea de romper con lo disciplinar y tratar de pensar en estas disciplinas híbridas o de salvataje, como por ejemplo la ecología política, que son de alguna manera las que acompañan en la resolución de las problemáticas en territorio. Y por último me gustaría volver un poquito al territorio, salir de esta mirada más de la perspectiva académica, porque bueno, también somos territorio, y pensar que bueno, que estas transformaciones que tenemos que llevar adelante en lo que algunos definen como el siglo de la gran prueba, que estas transformaciones se sostienen en la medida que uno genere tramas comunitarias, ¿no? Desde la individualidad es muy difícil. La individualidad, aparte, nos sigue proponiendo esta idea de poner nuestra seguridad en el control del entorno. En cambio, las tramas comunitarias nos permiten tender a una vida un poco más simple, a una vida en armonía con la naturaleza, y en centrar nuestra seguridad en esa misma trama, ¿no? En el hombro del otro, al lado del de uno. Repensar nuestras formas de producción y consumo, volver a pensar nuestros territorios como espacios con autonomía, ¿no? Esta idea de la territorialización, palabra que no me sale, esta idea de poder pensarnos en el territorio con nuestras necesidades y nuestras posibilidades en territorio, me parece que es fundamental. Cierro con dos reflexiones de una propuesta que se llama Sociología Política para la Buena Vida,
que nos dice que la sustentabilidad para el sistema capitalista, para este paradigma antropocéntrico, es una utopía, ¿no? Es lo que es el ideal. Tendemos a llegar a una situación de sustentabilidad. Mientras que para las propuestas del buen vivir o de los ecofeminismos, ¿no? Las propuestas biocéntricas, la armonía con el territorio es un requisito. No hay buen vivir si uno no vive en armonía con el territorio, ¿no? Y por último, como reflexión, una pregunta que me parece que nos tenemos que hacer, y con esto cierro, es sobre quién o sobre quiénes estamos construyendo nuestra existencia. Así que bueno, ahí dejo la palabra para la ronda de comentarios y demás. Bueno, muchísimas gracias, Gilda. La verdad, es muy enriquecedor tu planteo, ¿no? Seguramente que todos estamos pensando muchas de las cosas que dijiste. Quizá antes bueno, y en consonancia con otras cuestiones señaladas, ¿no? por Laura y Joaquín, quizá podamos ahora recurrir a algunas preguntas que haya en el chat y luego reservar unos minutos que van a ser seguramente escasos e insuficientes para tratar de vincular lo que han dicho, ¿no? Lo que nos han compartido y hacer un pie hacia lo que sigue, digamos. Bueno, yo tengo la dificultad de leer el chat, hay 24 preguntas. No sé si Juliana o alguna otra compañera quiere también pegar una miradita a cuál pregunta podemos destacar, si es que hay alguna. Hice un recorrido breve del chat y en el chat también íbamos respondiendo recién, y Mirta Pereira, sí, hizo una pregunta que no es menor y que está bueno, y que ahí le tiramos algo de información recién. Mirta dice: ¿por qué este tema de nuestro medio ambiente no está institucionalizado en la escuela primaria y secundaria? Me parece que si la tierra es nuestra y vemos que está pasando, se deja información en los niveles de educación. Bueno, hay una cosa que yo le quiero destacar en esto que plantea Mirta. Primero es que hay bastante material dando vuelta, y ese mucho material que está dando vuelta no está unido y compaginado en un solo lugar, así que hay que dedicar el tiempo de buscarlo. Yo ahí compartí uno, después compartieron un link también de Página 12, que es una organización, lo quiero ver más abajo, es una organización, acá está, el Movimiento de la Ciencia Digna en América Latina. Ahí comparto un link, y también hay materiales disponibles que han hecho desde el movimiento. La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo en el Facebook, si uno busca en los documentos y los archivos, hay subidos materiales. Hay materiales que tienen y que ha preparado, por ejemplo, Ecosistemas Argentinos, organizaciones o instituciones como el INVIR. Está la página del Gato y la Caja. Después podemos anotar algunos ahí, y quiero destacar esto otro. Por estos días, después de los incendios, hubo mucha gente que estuvo pidiendo y ofreciéndose también, aparte de pedir material, o producir material, mejor dicho, en torno a los incendios y al cómo seguir después. Hay un material de la Escuela Ambiental de Anizacate que ha circulado mucho por las redes, que eso se lo podemos compartir, donde algunas de estas cosas que yo decía recién, de que estas soluciones colectivas que propone el Estado no son las mismas que proponen muchas organizaciones e instituciones. Y es importante que el INVIR y la Escuela Ambiental de Anizacate, espero no estar equivocándome, cualquier cosa alguien me corrige, pero han hecho un material para... Bueno, de la educación, como explicaba Joaquín, hay mucho material, y también a nosotros particularmente siempre estamos yendo a las escuelas
tanto a nivel primario como secundario, y también trabajamos desde el jardín de infantes, ¿no? Y siempre nos están invitando para dar charlas y las hemos hecho, y la verdad que son muchas más las charlas que no podemos hacer que las que hacemos, porque somos muy pocos, ¿no? Y muy pocas en la organización, o no tenemos ese tiempo para hacerlas. Y en esto también tiene que ver la organización y de ser responsables, ¿no? A la hora de formarnos, como lo puse en el chat. Entonces está bueno que esa pata fundamental, que es la educación popular, también la apliquemos adentro de las escuelas y de los secundarios y desde el jardín. Y todos los docentes y las docentes nos reciben muy bien, ¿no? Porque también es una forma de aprender para ellos y ellas, y después trabajar, ¿no? Con los estudiantes. Así que esa es una pata que implementamos en territorio. Y después hay otra cosa más que voy a muy breve, que alguien menciona lo de la restauración. Primero pasar un chivo, que mañana vamos a estar en la plataforma por Facebook, en vivo, en la plataforma de la Mesa de Trabajo para los Derechos Humanos de Córdoba, a las 6 de la tarde, también compartiendo un conversatorio sobre restauración, porque en esto de los incendios también todo el mundo dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿De dónde saco plantines? Que voy al monte a plantar, que el bosque, que no sé qué. Y voy a parafrasear a alguien que está por acá, Nati de Luca, y gente, el monte no se toca, el monte crece solo. Eso también lo aprendí de mis compañeras y compañeras. Hay que dejarlo nomás, no hay que tocarlo, no hay que dejar que nadie entre, porque el monte crece. Queremos recoger semillas, buenísimo. Queremos hacer plantines, buenísimo. Queremos plantar arbolitos, buenísimo. En la vereda de nuestras casas, por ahí, en nuestros jardines, en nuestros fondos, así vienen los pájaros y se la llevan y siguen reforestando, ¿no? Naturalmente, como ha ocurrido por los siglos y los siglos. Al bosque hay que dejarlo. Listo. Mañana, por eso yo no profundicé, porque mañana va a estar esta otra charla, pero bien breve comentar lo siguiente. Varias de las defensas civiles de los lugares que se han incendiado, algunas de las direcciones de ambiente locales de algunos de los municipios y comunas están tratando de aunar a algunas de las voluntades que han emergido después de los incendios. Hay que destacar que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierras Chicas y vecinos de Punilla han hecho una colecta y una juntada de alimentos para los animales de los campos enorme, que es una cosa que no es menor y que es importante, porque hay gente que por varios días o algunos meses también no van a tener alimentos a algunos de los animales. Y por el otro lado destacar de que las voluntades que haya para poder juntar materiales didácticos, escritos, videitos y demás para trabajar en las escuelas, que se está pidiendo mucho, y en particular a las organizaciones de base, a quienes somos docentes en el nivel medio o en la facu también nos los están pidiendo. Sería bueno que tejamos también en lo educativo una trama comunitaria que apunte a visibilizar esos materiales y a ponerlos en común para poder ayudar a que el monte vuelva solo y a que en esto no vuelva a pasar, y a que las reservas que ahora se están intentando reactivar con sus planes de manejo, como por caso está empezando de poco acá en Villa Allende el intento al menos, bueno, se puede hacer con conocimiento, con información común puesta en juego, desde lo que es Sierra Chica hasta lo que es Punilla y el norte de Córdoba. Eso. Y no olvidar de que también, como lo dije en su momento, la gente que habita y que produce y trabaja con los alimentos y con el monte, tiene conocimientos enormes y es necesario escucharla y potenciar su voz, porque también conocen de cómo salir de la cantidad de incendios que ha habido. Así que eso por mi parte. Gracias. Sí. Dayana Pereira ahí también está destacando que el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto han trabajado con voluntariado sobre prevención en Achiras. No hemos hablado del sur, de la Sierra del Sur y de los llanos sureños cordobeses, pero ahí también ha habido muchos incendios y en esos espacios también es necesario sumar la experiencia y la voz de ellos. Así que, bueno.
de mi parte, muchas gracias. Lo único que quería contar es que como hemos estado grabando, después lo vamos a subir al canal de YouTube, tanto de la Facultad de Filosofía como de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que podemos también reproducir y generar mayor difusión a estos temas tan fundamentales. Mi último aporte, que por ahí no se habló y me parece que es sumamente importante, es contar que los bomberos voluntarios, los cuarteles de bomberos voluntarios no tienen una formación en incendios forestales. Son muy pocos los que lo tienen y excepciones. Acá en La Granja lo tiene el cuartel de bomberos. Entonces, a la hora de ir a apagar incendios, es como que ellos ponen como privilegiando, ¿no?, las cuestiones materiales y las personas y no el monte. Me parece que no es las personas y lo material o el monte, son las tres cosas, ¿no? Y eso tenemos que cambiar este paradigma, porque al fin y al cabo son ellos y ellas las que van a apagar los incendios. Y también por eso surge el tema de los brigadistas forestales, ¿no? Que sí somos gente común, civil, que nos formamos, ¿no?, para ir a apagar incendios forestales. La mayoría de los incendios que se producen en la sierra son forestales. Yo me animaría a decir el 98% de los incendios son forestales. Entonces, es algo contradictorio, ¿no? O no, que no haya una preparación de los bomberos para apagar incendios forestales o que ellos mismos tengan que buscar sus herramientas. Entonces también ver el tema de estos brigadistas que nos formamos, que obviamente somos gente común y corriente que se forma en apagar incendios. Decimos que si alguien quiere hacer algo por las sierras, bueno, por ahí un paso también es formarse como brigadista, más allá que después vaya o no vaya a apagar un incendio. Se puede colaborar de 1000 formas siendo brigadistas, ¿no? En estas brigadas, desde la comunicación, que es lo que yo hago, hasta yendo a ponerle al cuerpo, ¿no?, al incendio. Eso nomás. Sí, y eso que dice Laura también es central también a modo de cierre y uniendo con lo que decía Gilda en su momento. En estas tramas comunitarias que Raquel Gutiérrez Aguilar también nos ha compartido con experiencia de distintos lugares, los fuegos han seguido encontrando a las comunidades tratando de paliar estas situaciones, pero los incendios han desencontrado a los agentes de las comunidades en el marco de institucionalidades que se superponen en los territorios. Eso pasa y ha pasado en los miles de incendios que ha habido en el último tiempo aquí en la Argentina, donde el fuego está al borde de quemar a los cuerpos de bomberos y están esperando la orden para atacar, porque el incendio está controlado. Y hay que recordar esto, el término controlado se asocia directamente a un incendio que no está poniendo en riesgo, como bien dice Laura, las vidas humanas y las infraestructuras civiles. Y las corzuelas, y los chanchos del monte, y las abejas, y todos los niveles del bosque, con toda su vida, está fuera de control y se va perdiendo. Entonces, básicamente, esto de unirnos a las organizaciones de base, la universidad, ahí la gente de la Universidad Nacional de Río Cuarto estaba planteando estos voluntariados. La Universidad Nacional de Córdoba, en el periodo de las inundaciones, algunos aportes estuvieron trabajando con las familias acá, en Sierra Chica. En los periodos de los incendios se han hecho también colectas. Lo concreto es que los espacios de los brigadistas son un espacio importante, y los espacios de los cuarteles de los bomberos voluntarios son espacios también para ir ganándolos, al igual que las defensas civiles, para entender y romper esa idea que es sumamente europea, modernista y sigue siendo colonial, de que solo se defiende lo humano y la infraestructura que le sirven a lo humano, y lo demás pareciera no ser vida, ¿sí? Y se pierde muchísima esa vida y se nos pone en riesgo a nosotros con inundaciones y sequías. Así que forjemos y fortalezcamos más que nada esas tramas comunitarias ya preexistentes y avancemos en el cuidado y la recuperación del bosque nativo. Nada más, muchas gracias.
Ahí para complementar un poquito lo que decía Joaquín, y por ahí trayendo una pregunta de Adriana que dice, pero ¿cómo incidir de forma significativa en la ONC en relación a esta idea de pensar de otros modos, de pensarnos en la naturaleza? Me parece a mí que, bueno, cómo incidir en la ONC es algo que tenemos que pensar entre todos, pero yo creo que cualquier acción tiene que ser una acción transversal, ¿no? O sea, lo mismo tiene que pensar un médico que un sociólogo, que un agrónomo, que un economista, que un geólogo, ¿no? Del mismo modo que se piensa la problemática de género. Porque en realidad el espaldarazo que se le da a nuestros funcionarios cuando dicen el fuego está controlado, que es lo que dice Joaquín, y no se piensa en las porzuelas, y se piensa en la otra vida no humana, tiene que ver con esto, que la idea del sentido común que se va generando, ¿no? Entonces esto tiene, yo no sé bien cuál es el mecanismo para que impacte de manera significativa la universidad, pero me parece que sí tiene que ser algo que sea transversal, ¿no? Que atraviese toda la estructura universitaria. Sin duda, tenemos varios desafíos, ¿no? Se han dicho cosas, bueno, yo no voy a hacer un resumen, pero acordamos que hay cosas muy, muy potentes que hemos compartido. Hace unas horitas decíamos con Joaquín que sería importante y que tiene que ver con esto que yo dije, bueno, que hablábamos con Juliana de los límites que nos pone la tecnología. Sería bueno hacer una cartilla o algo. Bueno, vamos a hablarlo entre quienes hemos estado organizando esto para poder contar con eso y, digo, una idea, ¿no? Porque, bueno, como dice Laura, es fundamental formarse, conocer el territorio, caminar con la gente que está en el territorio y, bueno, y que sea un insumo para la organización. Eso pensando en lo territorial y pensando en este otro territorio del conocimiento legitimado en las instituciones universitarias, sí, sería fundamental esta transversalidad, toda vez que sabemos que, bueno, hay facultades o ciencias, profesiones que están a la vanguardia de lo que no queremos, ¿no? Ni que hablar de la facultad de agronomía, en fin, medicina, etcétera, etcétera, justamente las que son, están más en consonancia con el poder establecido, ¿no? Bueno, tengo tantas anotaciones que me voy a perder y no me quiero exceder en el tiempo. Creo que continuar con esto, con este ciclo, nos va a dar la posibilidad de profundizar algunas cosas que se han planteado acá. Vos claramente lo referiste, Gilda, ¿no? Este pensamiento dualista entre sociedad, hombre, naturaleza, ¿no? Eso que se inauguró con la modernidad, que sigue reproduciéndose con la colonialidad del saber. Bueno, este debate entre capitaloceno y antropoceno, ¿no? En realidad, bueno, algo que me parece que estaría bueno introducir, y seguramente aparecerá, y de alguna manera hizo referencia a un paradigma, Laura, ¿no? Bueno, yo creo que está fuertemente instalado ahí el paradigma de progreso, que a su vez tiene que ver, o sea, el progreso como un paradigma que tiene que ver con esto que vos mencionaste, Gilda, ¿no? De la concepción lineal de la historia. Bueno, hay una conjunción muy compleja, creo yo, que tiene que ver con el desarrollo como una idea fuerza que pavorosamente está siempre presente y es como una bandera y que lamentablemente está muy internalizada, ¿no? En gente que aún querría otra cosa. Digamos, el desarrollo, el progreso y el patriarcado, que en definitiva hay un hilo que tiene una temporalidad así, muy, muy, muy profunda en el tiempo. Bueno, y una cosita que a mí también me surge, escuchando todo esto, es tener presente que en el germen de todo esto
está no solamente el capitalismo, sino, digamos, vinculado a esa dualidad, la mercantilización de la naturaleza, etcétera, etcétera, el dominio de lo humano concebido de esa manera, como no la conciben los pueblos originarios, tiene que ver con el productivismo. Esto es lo que quiero decir. O sea, yo algo que trato de poner como alerta, que el problema no es solamente el capitalismo, sino el productivismo. Y esto podría servir para ahondar en ciertas reflexiones aún desde el campo popular y de los quienes se sitúan dentro del denominado o autodenominado progresismo, ¿no? Bueno, no sé si esto no es una síntesis, pero trato de recoger algunas cosas y mencionar algunas que posiblemente estén en el próximo encuentro, y que nosotros, quienes y nosotras que estamos en esta propuesta, entendemos justamente que el problema de la tierra y el territorio son concomitantes con esto que hemos dicho, ¿no? La tierra, porque ha sido mercantilizado detrás de esta especulación inmobiliaria, despojo, apropiación y todo eso. Y bueno, como digo, en consonancia con lo que estábamos diciendo, bueno, los pueblos originarios nos vienen mostrando milenariamente otra concepción, ¿no? Bueno, de la Pachamama, de esta relación entre seres animados y no animados, y es por eso que, bueno, vamos a contar con la presencia de algunas compañeras que forman parte de esos pueblos, y también de un compañero que nos va a referir cómo está haciendo la lucha por la tierra y el territorio, haciendo referencia a algo que está presente, que es la recuperación de tierras y los desalojos, en fin, una cuestión que tiene que ver con esto. Bueno, no sé si he logrado sintetizar o dar pie a lo que sigue. Bueno, espero que sí. Dada la hora, deberíamos ir cerrando, pero dejo la palabra por si alguien tiene alguna otra inquietud o si me olvidé de algo. Simplemente agradecer a los participantes, un excelente panel, yo he aprendido un montón, así que tengo nada más que palabras de agradecimiento para los que participaron del panel y bueno, todo el mundo que ha organizado esto, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo comparto las palabras de Adriana, fue un panel excelente, lo puse en el chat, porque fueron aportes militantes, nos esclarecieron con datos, con conceptos fundamentales, así que bueno, muy, muy agradecida, y bueno, también plantear el objetivo que tuvimos, ¿no?, de hablar de Córdoba, así que bueno, eso me parece fundamental, porque eso tenía que ver con también con el objetivo de la incidencia de este tipo de actividades y de paneles. Así que, y también ligar, el mismo nombre lo dice, esto de los horizontes alternativos, las luchas, o sea, no solamente plantear cuestiones que tienen que ver con el ecocidio, sino sobre todo con otras miradas y otras posibilidades y otras acciones colectivas.